Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de La Sexta. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de la actualidad del caso Pegasus. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, salta primero en la Generalitat el espionaje y te quería preguntar un poco, luego salta en el gobierno, ¿por qué crees que se hace el anuncio un poco tan posterior? No hay noticias sobre ello. ¿Por qué crees que sucede un poco esto? Bueno, yo creo que aquí se han juntado varios factores y todos un poco condicionados por la necesidad del gobierno. Es cierto que toda la información parte del estudio que hace el Observatorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Lo que dicen es que hay 65 dirigentes independentistas y personas también del entorno de asociaciones culturales, políticas, ligadas al independentismo, que han sido espiadas con Pegasus a partir de los análisis que han hecho de sus teléfonos móviles. Y bueno, eso evidentemente provoca un escándalo que afecta evidentemente al gobierno, porque la lupa siempre se pone en este tipo de casos en el Centro Nacional de Inteligencia, que es un organismo que depende del Ministerio de Defensa y por tanto del gobierno central. Y hay que tener en cuenta que el gobierno central, bueno, pues ahora mismo uno de sus principales aliados es Esquerra Republicana de Cataluña, que ostenta la presidencia de la Generalitat. Eso crea evidentemente una situación de tensión entre el gobierno y sus socios, que de hecho provocó que una importante votación en el Congreso no contara con el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña. El gobierno la sacó porque se buscó otros apoyos parlamentarios, como por ejemplo el de Euskal Herria Bildu. Y bueno, lógicamente yo creo que en esa situación de tensión entre el gobierno y uno de sus socios, yo creo que es donde hay que enmarcar luego, pues, bueno, esos nuevos datos que hemos conocido sobre espionajes también al propio Pedro Sánchez, a otros 3 ministros del gobierno y que inmediatamente fueron judicializados. Al final, evidentemente, lo que se hace de esa forma y lo que el gobierno yo creo que ha conseguido es ampliar un poco el foco de lo que se estaba debatiendo. Ya no es solo espionaje a los dirigentes independentistas, como sabíamos al principio, esos 65 altos cargos que reveló el Observatorio Citizen Lab, sino que se ha abierto mucho el foco y también, evidentemente, bueno, pues conocemos que ha habido un espionaje que ha afectado a, bueno, pues a miembros del gobierno, incluido el presidente. Yo creo que eso forma parte de la salida que ha buscado el gobierno a esta crisis, que yo creo que es una crisis de primera magnitud de las que se han producido en la legislatura y que de hecho bueno, ha tensionado al gobierno con uno de sus socios hasta el punto de que tampoco me parecía descabellado que en esos momentos de máxima tensión, bueno, pues como dijo el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, bueno, pues la legislatura pudiera estar en riesgo de acabarse y de tener que ir a elecciones anticipadas. Entonces yo creo que hay que verlo siempre en ese marco, en ese contexto. Y luego hay otra cosa también importante, que es la publicación que hizo el diario The Guardian, que ampliaba ese foco también a 200 dirigentes españoles, incluidos miembros del gobierno, del independentismo, etcétera, y ponía también el foco en los servicios secretos marroquíes. Es decir, que aquí me parece que se están juntando muchas cosas, todas relacionadas con el espionaje, un poco que nos dan la clave de que ese espionaje era generalizado y de que afectaba a gran parte de los dirigentes políticos de este país. Claro, lo que tú me estás comentando es espionaje generalizado, pero claro, un poco parecía que a los independentistas era desde el CNI, desde aquí, desde el mismo país, y como tú dices, se habla de Marruecos respecto a miembros del gobierno, que es un poco diferente. No sé si eso se llama, si hay datos contrastados sobre ello o es un poco generalizado a todas las partes. Claro, el problema de esto es que la mayor parte de la información no la tenemos. Lo que sabemos de forma fehaciente es que, según este observatorio de la Universidad de Toronto, 65 dirigentes independentistas han sido espiados, que según el diario The Guardian esa cifra se elevaría a 200, pero el Centro Nacional de Inteligencia, y lo dijo Paz Esteban cuando declaró en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Secretos Oficiales, solo reconoce el espionaje a 18 dirigentes independentistas, entre ellos
el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Es decir, que de todo esto, la gran parte de la información, lo mollar de todo este caso no lo conocemos en realidad. Conocemos pequeños detalles y pequeñas piezas de ese gran puzzle, pero de momento lo que nos falta por conocer es mucho. Entonces, sacar conclusiones también sobre quién espiaba a quién. Bueno, el Centro Nacional de Inteligencia lo que ha reconocido son esos 18 espionajes, siempre además dentro de la ley, dentro de lo que son sus funciones como servicio de inteligencia y siempre con la autorización además del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas. Es decir, que, bueno, no hay por qué desconfiar en principio de la palabra de la directora del CNI, que además ofreció a los diputados, miembros de esa comisión de secretos oficiales, portavoces de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso, esos autos en los que el Tribunal Supremo justificaba de forma razonada pues, todos esos espionajes. Entonces, aquí al final se están mezclando muchas informaciones y el problema es que al ser una cuestión tan delicada como es la labor que hacen los servicios secretos, lo ha dicho en multitud de entrevistas la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ya no puede dar datos que afectan al Centro Nacional de Inteligencia. Con lo cual, la información que tenemos ahora mismo pues, es bastante limitada para sacar conclusiones sobre quién ha podido espiar a quién. De momento se ha abierto una causa en la Audiencia Nacional que está llevando el juez José Luis Calama, que ya ha declarado secreta esa investigación y tampoco sabemos hasta qué punto Marruecos puede o no estar detrás de esos espionajes a los miembros del gobierno, aunque todo apunta a que así sería por la secuencia temporal en que se producen. Hay que recordar que el espionaje a Pedro Sánchez se produce en plena crisis con Ceuta, cuando los inmigrantes entraron en la valla, y que el segundo pinchazo que se realiza con ese sistema Pegasus fue cuando Marruecos retiró a su embajadora, la llamó a consultas y, de hecho, dio oficialmente por rotas las relaciones institucionales con España. Todo apunta a pensar que efectivamente detrás del espionaje de los miembros del gobierno podría estar una potencia externa, como llegó a decir el ministro Bolaños, pero bueno, tampoco descartó que hubiera otros organismos o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que también eso amplía el abanico, porque no solo el Centro Nacional de Inteligencia puede utilizar este sistema para realizar pinchazos y espionajes, sino que también las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, si están mandatados por la autoridad judicial, pues también pueden utilizarlo, es perfectamente legal. De hecho, desde el 2015 está aceptado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y podrían haber realizado ese espionaje también con el mandato de un juez. No parece que ese sea el caso, por lo menos por lo que sabemos, porque la única investigación que está abierta en la Audiencia Nacional que podría reunir esas características es la de Tsunami, contra toda esa plataforma que organizó las protestas en el año 2019 después de la sentencia del Supremo contra los dirigentes independentistas que llevaron a cabo el procés. Pero, en principio, el Centro Nacional de Inteligencia solo reconoce esos 18 espionajes, con lo cual, bueno, es que lo mollar de todo esto es que nos falta mucha información y, desde luego, cruzando las informaciones de unos y otros, los datos no casan. Eso está claro. Claro, es que, por ejemplo, si se prueba lo de los servicios marroquíes, después del cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, las relaciones no sé en qué punto quedarían si se prueba esto. Sería complicado. Claro, esa es la jugada de riesgo también que tomó el gobierno cuando el 2 de mayo el ministro Bolaños, hay que recordar, de forma inesperada, convocó una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana, además un día festivo en Madrid, que se celebraba la festividad de la Comunidad de Madrid, y revela esta información que cayó absolutamente por sorpresa. Nadie esperaba esa convocatoria ni tampoco lo que se iba a contar en esa rueda de prensa, y es una trascendencia evidente reconocer, bueno, porque estás reconociendo un fallo en los sistemas de seguridad del Estado. Evidentemente, han podido entrar hasta en 2 ocasiones en el teléfono del presidente del gobierno y sustraer la información, no solo a él, también a la ministra de Defensa, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al ministro de Agricultura, Luis Planas, que además fue, hay que recordarlo, embajador de España en Marruecos. Es decir, que es una jugada de riesgo porque, en el fondo, lo que está haciendo el gobierno es reconocer un fallo en los sistemas de seguridad
del Estado y de que alguien ha podido entrar en los móviles del presidente y de 3 ministros. Pero, bueno, es una jugada que yo creo que estaba calculada precisamente para intentar que esas responsabilidades las asumiera la directora del CNI, como así fue, después de su cese, e intentar cerrar esa crisis política que bueno, yo creo que ha sido una de las más importantes, desde luego, que ha tenido que afrontar el gobierno en esta legislatura. Y después del cese de Paz Esteban, ¿y qué crees que queda en entredicho un poco el CNI o no? Bueno, en el Centro Nacional de Inteligencia había cierto malestar con esta situación. ¿Hasta qué punto va a quedar esta crisis cerrada? Bueno, pues habrá que verlo con el tiempo, yo creo. Es cierto que los servicios de inteligencia bueno, pues tienen que trabajar siempre en el ámbito del secreto, de la discreción, porque es su papel, porque lo que tienen que conseguir es información privilegiada para el gobierno, para que pueda tomar sus decisiones. Y bueno, yo entiendo que además una persona de una trayectoria como Paz Esteban, que llevaba 39 años en el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pues evidentemente ese cese ha caído mal en algunos sectores de este organismo. Pero habrá que ver también cómo evoluciona esto. Es verdad que ahora mismo la nueva directora es una persona de la máxima confianza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha sido además la mayor valedora del Centro Nacional de Inteligencia. Yo creo que desde el primer día ha defendido la labor del cuerpo, ha defendido que todas las tareas que han realizado, incluso las que suponían investigar a personas del entorno de Carles Puigdemont, por ejemplo, como hemos sabido que se hizo, o de dirigentes del independentismo, bueno, pues estaban justificadas en ese momento por la situación que se vivía en España y por el riesgo que había de que de nuevo se produjera una intentona como la del 1 de octubre del 2017. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos y si Margarita Robles consigue apaciguar los ánimos en el Centro Nacional de Inteligencia. Claro, como tú dices, cómo evolucionan los acontecimientos, se espera que va a parar un poco, ¿no? Porque, claro, recaudar todos los datos con todo lo que el lío que se ha montado va a ser complicado y además también lo que pueda trascender a la prensa. Sí, bueno, este tipo de investigaciones, por ejemplo, la que está siguiendo la Audiencia Nacional, es muy complicado saber al final quién encargó ese espionaje y quién lo llevó a cabo. Básicamente porque además el sistema Pegasus no deja demasiados rastros. Digamos que es relativamente fácil entrar en teléfonos móviles una vez que ya se tiene ese dispositivo, que además cuesta bastante dinero, pero es relativamente fácil entrar con una llamada perdida de WhatsApp o con un simple mensaje, con un simple enlace que se pincha. Bueno, pues entra en el teléfono móvil y roba toda la información de la que disponga. Además es un sistema que no discrimina, con lo cual se puede llevar toda la información prácticamente que se tenga en el teléfono móvil. Y va a ser muy complicado. Nosotros hemos hablado con fuentes jurídicas desde el primer día y nos han dicho que esta investigación que se ha abierto en la Audiencia Nacional es muy complicado que finalmente se sepa quién espió al presidente del gobierno y a los otros 3 ministros. Y de igual forma va a ser muy complicado también saber si no lo reconoce abiertamente el Centro Nacional de Inteligencia, como ha hecho con esos 18 dirigentes independentistas. Lógicamente va a ser muy difícil saber exactamente quién estaba detrás de esos espionajes. Los espionajes que vamos a conocer probablemente, si se llegan a conocer, porque también se está hablando de la posibilidad de levantar el secreto sobre esos autos del Supremo, los que vamos a conocer son los que se han realizado dentro de la legalidad por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Los que evidentemente hayan llevado a cabo servicios secretos de potencias extranjeras, lógicamente lo más lógico es que nadie reconozca que lo ha hecho, porque además podría causar una crisis diplomática entre los dos países, entre España y Marruecos, cuyas relaciones además últimamente a partir de esa crisis en Ceuta y demás, bueno, pues tampoco pasan por su mejor momento, aunque hayan podido encauzarse un poco efectivamente por la decisión que tomó el gobierno en relación con el Sáhara. Pero las relaciones entre España y Marruecos siempre son relaciones muy delicadas y más en este momento histórico, además, en el que la energía cobra tanta importancia en el contexto mundial con la guerra de Ucrania. Y bueno, Argelia es uno de los principales proveedores también de gas. Y bueno, vemos que en ese contexto, en ese tablero global, bueno, pues las relaciones internacionales, desde luego, hay que tratarlas con mucho cuidado
y desde luego este tipo de noticias sobre espionajes entre países que, bueno, aparentan ser socios, bueno, pues desde luego no contribuyen a fomentar la confianza mutua, eso está claro. Claro, y la última pregunta que te quería hacer es, ¿el espionaje de Pegasus crees que también se ha producido más fácilmente porque haya podido haber un fallo en la seguridad también por parte del gobierno, por parte de los miembros del gobierno, o crees que no? Bueno, yo creo que eso es evidente, que han fallado todos los dispositivos, no solo en España, también en otros países de nuestro entorno. Macron, por ejemplo, el presidente francés, ha sido también espiado. Evidentemente, el problema que tienen es que muchas veces estos servicios de espionaje, estos dispositivos que se tienen para poder robar datos a través de sistemas de espía y demás, van mucho más rápido que la seguridad de los propios gobiernos. Que se ha producido un fallo en los sistemas de seguridad del Estado es evidente, porque no es lógico que nadie pueda entrar en el teléfono del presidente del gobierno y robar la información, o de 3 ministros, y robar además una cantidad de información bastante considerable. Y no sabemos exactamente qué es lo que se llevaron, a qué accedieron, se accedieron a conversaciones, se accedieron a material gráfico, a fotografías, a vídeos, a todo tipo de conversaciones que en ese momento el presidente del gobierno podía estar teniendo en persona o por teléfono o por otro tipo de dispositivos. Además, teniendo en cuenta que durante la pandemia hemos vivido muchos meses en los que la mayoría de las comunicaciones, bueno, pues se hacían evidentemente a través de medios cibernéticos y digitales por la imposibilidad de encontrarnos unos con otros. Entonces, evidentemente ha habido un fallo de seguridad, pero yo creo que es un fallo de seguridad generalizado que se ha producido en la mayor parte de los gobiernos de Occidente. Es decir, me da la impresión que ahora mismo absolutamente nadie está a salvo, por mucho que se quieran encriptar los teléfonos y por mucho que se intente, y evidentemente se están redoblando, además con la crisis que es internacional que ha provocado la guerra de Ucrania, y bueno, las actividades también que sabemos que desarrollan esta materia de ciberespionaje y demás el gobierno de Putin, Rusia, bueno, pues evidentemente yo creo que se están intentando potenciar todas esas medidas de seguridad, pero a día de hoy me da la impresión de que absolutamente nadie está a salvo de que un hacker pueda entrar en su teléfono y acceder a conversaciones privadas. Como tengan tanto material como con Rubiales, ya verás toda la presa que vamos a tener. Sí, no, la verdad es que eso está a la orden del día, que nadie está a salvo, y también te digo que es muy difícil que nadie aguante sus conversaciones privadas. Eso, vamos, yo estoy convencido que nadie puede aguantar sus conversaciones de WhatsApp, sus conversaciones privadas, bueno, porque lógicamente la intimidad también nos expresamos de una manera diferente a como lo hacemos en público, como es lógico. Entonces, a ver a quién le aguanta efectivamente, como a Rubiales. Bueno, Alfonso, no sé si quieres añadir alguna cosilla más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Muy bien, pues nada, encantado. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, cuando quieras ya sabes dónde estoy. Perfecto, pues muchísimas gracias y un abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.